Está trabajando. Miqueas 6:8. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas 6, versículo 8. Bueno, hoy vamos a estar viendo la cualidad de carácter llamada justicia versus injusticia. Justicia versus injusticia. Y el concepto o el pensamiento es respondiendo personalmente a las leyes incambiables de Dios y sus principios, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de lo que es justicia y de lo que es la injusticia, y nosotros tenemos que responder personalmente a las leyes de Dios incambiables, es decir, que no podemos cambiar los principios de Dios, la ley de Dios, ¿verdad? Y sus principios. Eso es lo que vamos a estar hablando. ¿Y qué dice Miqueas capítulo 6, versículo 8? Eso sí lo repetimos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Un buen versículo, ¿verdad? Un buen versículo para subrayar y memorizar. Bueno, lamentablemente es verdad, en el pueblo de Dios todavía hay mucha injusticia. En el pueblo de Dios todavía hay creyentes que no están siendo justos, están siendo injustos. Eso es una verdad, en el sentido de que no están aplicando personalmente la ley de Dios. Conocen a Dios, conocen la palabra de Dios, entienden el juicio de Dios, pero en su vida personal no aplican la justicia de Dios. Y es muy lamentable, ¿verdad?, lo que eso está pasando en el mismo pueblo de Dios. No digamos del mundo, porque el mundo no tiene ley. El mundo, ellos no entienden estas cosas. Y ellos son injustos. Estamos en un mundo de injusticia. Entonces nosotros tenemos que aprender aquí, ¿verdad?, qué es lo que Dios quiere enseñarnos acerca de este principio. En este capítulo nombra a Onri y Acá. Mira ahí en el versículo aquí en el versículo 16. Porque los mandamientos de Onri se han guardado y toda obra de la casa de Acá, y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. ¿Verdad? Vemos aquí que Dios está nombrando a Onri y a Acá. Eran dos reyes de Israel. Dos reyes de Israel que ellos le dieron la espalda a Dios, aplicando su propia justicia, no amando la misericordia y perdiendo todo temor de Dios. Si ustedes recuerdan, Acá tenía una esposa llamada Jezabel. Esta mujer era malvada, esta mujer era pero malvada, perversa, idólatra, perseguidora de los profetas del Señor. Isaías no era, a Elías, ella le quería asesinar. Pero esta mujer era perversa y Dios nombra a estos dos reyes aquí, diciéndole al pueblo de Israel que ellos habían seguido
los mandamientos, ellos habían guardado los mandamientos de estos reyes perversos, cometiendo injusticia. Dios le dice, ¿verdad? En el versículo 9, mire cómo dice, la voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Presta atención al castigo a quien lo establece. Ahora Dios está diciendo, la voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a su nombre. Es una advertencia que le está dando. Ahora mire el versículo 10. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? De sus ricos se colmaron rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engaño en su boca. Ahora, note allí la injusticia. Dios dice que ellos tenían balanza falsa, que tenían bolsa de pesas engañosas y que también ellos hablaban mentira y con su lengua engañaban a su prójimo. Noten ahora cómo Dios está diciéndole a ellos y mostrándole todo el camino de injusticia que ellos estaban aplicando siendo como pueblo de Dios. Había engaño. No era justa su peso, su balanza, dice Dios. Pero les dice, la voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre. Es sabio temer al nombre de Dios. Mira allí Proverbios 21. Proverbios 21. Versículo 3. 21:3. Dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Dice que hacer justicia y juicio es agradable más a Jehová que sacrificio. A Dios le agrada cuando su hijo, los creyentes, el cristiano, responde personalmente a las leyes incambiables de Dios y a sus principios, más que los sacrificios. Pudiéramos nosotros venir a la iglesia cada domingo, cada miércoles, pudiéramos nosotros dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas fielmente, pero si no estamos respondiendo y no estamos aplicando la justicia en el sentido de responder a Dios todo lo que Él me manda en su palabra y actuando con nuestro prójimo conforme a lo que Dios nos está diciendo y viviendo personalmente las escrituras como Dios nos los ha enseñado, entonces eso es vanidad. No vale de nada. Porque este versículo nos está diciendo que hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio, hermano. Más agradable. Y no estamos hablando de un juicio en el sentido de dar juzgando a todo el mundo, no. De eso vamos a hablar más adelante. Estamos hablando de responder personalmente a las leyes incambiables de Dios y a sus principios. ¿Por qué, hermanos? Mire cómo dice el versículo 2 del capítulo 21 de Proverbios. Dice que todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Y ahí es donde está el problema. Que todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Nosotros nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. Nosotros nos hacemos muchas veces justos en nuestra propia opinión. Donde deberíamos buscar la palabra de Dios, decir, ¿qué dice Dios en su palabra? Porque el conocimiento que nosotros podamos tener
no es para nosotros tenerlo solamente en nuestra mente, sino para aplicarlo a nuestras vidas, para aplicarlo en nuestro diario vivir. Y el problema, hermano, es que todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Porque está concentrado siempre en el que yo soy el que sé. Yo tengo la razón. Tú no tienes la razón. Yo sí tengo la razón. Tú eres el culpable. Yo soy inocente. Tú eres... Y así es, así. Pero lo más tremendo es que en el pueblo de Dios pasa esto. Eso en el mundo puede pasar, pero no debería pasar en el pueblo de Dios. No deberíamos hacernos sabios en nuestra propia opinión, sino más bien humildes y siempre buscar la forma de reparar el daño o de buscar la sabiduría de Dios y siempre estar dispuesto a aprender más, a aprender de otros, de otro hermano, de otra hermana, y no tomar este juicio, ¿verdad? Como si fuésemos Dios. Como creyentes debemos tener mucho cuidado cómo estamos siendo de honestos con los demás. Porque afuera esperan que nosotros seamos justos. Cuando tú te presentas en tu trabajo, en el colegio, en la universidad, en el instituto, en donde tú estés como cristiano, ellos esperan que tú seas como Jesús. Y qué tremenda responsabilidad tenemos. ¿Cómo nos estamos presentando nosotros ante un mundo lleno de injusticia? A Jesús dijo que si te dan en una mejilla, pon la otra. Y muchos de nosotros no estamos dispuestos a eso. Jesús dijo que si vas a una milla con una maleta, ve una milla más. Y no estamos dispuestos a ir una milla más. Entonces, ¿cómo estamos nosotros mostrando o siendo justos ante los demás? A la hora de hacer un negocio, ¿verdad? Estamos siendo honestos. Por ejemplo, hay creyentes que son muy tramposos. No, mira, ahí está mi coche, está muy bueno, su motor funciona muy bien, anda perfecto. Y es una mentira. Y el comprador, no, mira, este hombre es cristiano y me ha dicho que su motor está muy bien, que no falla nada. Y cuando el hombre le da el dinero y él se lleva su coche, ¡pum! Se rompe todo. Era un engaño. Y este hombre va a decir, fue un cristiano que me vendió ese coche. Un cristiano ladrón, tramposo. Wow. Y primero de Pedro dice que cuando alguno padezca como cristiano, que no padezcamos como ladrón, ni como chismoso, ni homicida, ni estar entremetiéndonos entre las cosas que no nos importan. El padecer como cristiano es padecer por ser justos, por ser como Cristo era. Y a la hora de hacer un negocio, estamos ahí con muchas trampas. Y no debe ser así. Debemos ser sinceros y honestos. Ahí la palabra de Dios dice que ellos usaban una balanza falsa. Una bolsa que pesaba, sí, es 1 kilo, son 10 kilos, pero mentira, eran 8 kilos. Le estaban robando 2 kilos. Y hay muchos creyentes así, lamentablemente. Debemos ser honestos, ¿verdad? Y ser, como dice la palabra de Dios, ser justos, santos en toda nuestra manera de vivir. Ahora, hermano, todo juicio, a la hora de nosotros aplicar un juicio, porque Dios nos manda que
a que tengamos también juicio sobre cosas. Todo juicio debe ser a la luz de la palabra de Dios. No mi propio juicio. Debe ser un juicio a la luz de la palabra de Dios. Era el problema que había en 1 Corintios 5. Era que ellos no estaban juzgando un pecado dentro de la iglesia. Vaya ahí a 1 Corintios 5. 1 Corintios 5. Todo juicio debe ser entonces, debe ser bajo la lupa o a la luz de la palabra de Dios. Ellos no estaban juzgando un pecado dentro de la iglesia, y no solo eso, sino que algunos estaban buscando jueces de afuera para solucionar un problema de la iglesia. Ellos estaban acudiendo a personas del mundo para poder resolver un problema de la iglesia. Y mire allí, hermano, el versículo 2. Pablo les dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo ya había tomado una decisión en este asunto. Pablo les dice que ellos estaban envanecidos. Una iglesia que no juzga la práctica de un pecado en la iglesia local está envanecida. Está envanecida. Ahora, nosotros como creyentes, dentro de la iglesia local, sí tenemos que juzgar cosas que Dios ha dicho que tenemos que juzgarla. Si hay un pecado en la iglesia, como había aquí en este caso dice que en el versículo 1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y la fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Imagínate que un creyente de la iglesia se estaba acostando con su madrastra, aparentemente, y la iglesia no estaba juzgando este pecado. Ellos estaban tranquilos, y Pablo les dice, estáis envanecidos. Una iglesia que no juzga el pecado está envanecido. Ahora, esto no era una situación de legalismo. No era una situación de legalismo. Era que esta persona no quería arrepentirse. No quería abandonar. Y la iglesia estaba como si nada hubiese pasado. Estaba normal. Yonder está con otra chica. Hola hermano. No pasa nada. Otro hermano llega borracho a la iglesia. Oh, bienvenido. Y no nos duele. Y viene el que dirige la música. Está en pecado también. Y no, dirige la música. No pasa nada. Cuando una iglesia así está envanecida. Porque no se está juzgando el pecado de estos hermanos. Ahora, note el versículo 3. Ya Pablo había tomado una decisión, hermanos. El versículo 3. Ciertamente, dice Pablo, yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, que dice, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ya Pablo había tomado su posición y su decisión. Y él dice, ya yo he juzgado al que ha hecho tal cosa. Qué importante es poder ver la iglesia del Señor Jesucristo. Si en la iglesia no se corrige el pecado y no se disciplina el pecado y dejamos que sea un total desorden e inmoral en los líderes, es una iglesia envanecida. Es lo que Pablo dice en el versículo 2. De hecho, Pablo les dice
que no juzguen a los de afuera, porque a los de afuera los juzgará Dios. Pero que nosotros debemos corregir y juzgar las cosas que se están haciendo mal en la iglesia. Un ejemplo, ¿no?, de que tenemos que nosotros tomar. Mire el versículo 5. Dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esta persona fue expulsada de la iglesia. Pablo ya había tomado una decisión. Pablo ya había juzgado este caso, porque en casos así nosotros sí tenemos que aplicar la palabra de Dios. Todo juicio debe ser a la luz de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que cuidar la iglesia. Cuando alguien está mal, cuando alguien anda en pecado, o cualquiera que quiera introducir alguna atmósfera o ambiente pecaminoso, nosotros tenemos que actuar conforme a la palabra de Dios. No podemos permitir que líderes, en este caso, líderes de una iglesia, tengan una doble vida. No podemos permitir eso. Tienen que ser hombres y mujeres de Dios, que caminen con el Señor, que luchen contra el pecado, pero que sean fieles al Señor. Pero en esta iglesia estaba envanecida. A nosotros no nos debe importar el talento de alguien. Nos debe importar su vida con el Señor, su fidelidad con el Señor. No debemos caer en la tentación de que, no, mira, este hermano es muy talentoso, tiene muy buena voz, conoce mucho de músicas, instrumentos, pero su vida, ¿cómo está? ¿Cómo está? Y no debemos caer en esa tentación, sino hombres fieles que amen al Señor. Y como iglesia debemos cuidar, la verdad, de que no se tome, de no permitir que pecados, que gente ande en pecado y nosotros no decir nada. Eso es no amar, eso es no tener amor. Cuando ves a un hermano o una hermana en pecado y tú no dices nada, eso es no tener amor. Eso es no tener amor. También, hermano, hay un ejemplo en Gálatas, no lo busquen, pero también debemos tener cuidado de tener prejuicios sobre una persona que no conocemos. O tener prejuicios de alguien, ¿verdad? Que me ha dicho, me ha dado una información sobre otra persona que no sabemos si es cierto o no. Y tomamos un prejuicio, ese hermano, qué malvado es. Porque alguien me habló de esa persona cuando yo ni siquiera le conozco. Mi deber es no. No debo escucharte. Si quieres, hablamos con el hermano y arreglamos este asunto. Me encanta mucho el apóstol Pablo cuando va a Pedro. ¿Sí? Pedro, ¿qué pasa contigo? Estás siendo un hipócrita. Estás diciéndole a mis hermanos que se circunciden. No estás comiendo con ellos. Y además, Bernabé también lo has arrastrado en tu hipocresía. ¡Wow! Y Pedro se quedó ahí sin palabras. Pero Pablo hizo lo correcto. Fue directo a hablar con él. Y no escuchó las voces ni los comentarios de tercera, cuarta persona y no se dejó contaminar su mente, sino que él fue directo a solucionar ese problema. Pero era porque le amaba. No fueron enemigos, era porque le amaba. Y qué ejemplo para nosotros también, a no tener prejuicios por solamente información que hemos recibido de otros, no sabiendo si eso es verdad o es mentira.
Y debemos tener mucho cuidado con eso. Porque podemos terminar odiando a ese hermano inocente. Podemos terminar odiando a ese hermano o a esa hermana inocente, ¿verdad? Porque viene otra persona a hablarnos de él. Y qué bendición que Pablo nos da ese ejemplo en la Biblia. Como David también, David estaba ahí en su trono sentado y llega el profeta Natán. Sabes que un rey, un hombre muy rico, quitó las ovejas de este hombre pobre y el rico se llevó todo. ¡Guau! Que sea juzgado. ¡Oh! Ese hombre eres tú. Él tomó un juicio, pero resulta ser que al revés. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? De no tomar prejuicios como creyentes y cuidar nuestro corazón. Cuidar nuestro corazón. Nosotros debemos tener todo esto bien claro. En el caso de Corintio, era alguien que decía ser creyente, pero quería estar practicando el pecado sin mostrar arrepentimiento. Y Pablo dice que fue expulsado de la iglesia y entregado a Satanás. Eso debe ser muy triste para un pastor o líderes expulsar a un hermano porque no se arrepintió o porque no quiere escuchar el consejo. Pero Pablo tomó esta decisión. Yo lo expulso. También le dice a Timoteo que sacara a esos falsos maestros de la iglesia. Y ahí es donde nosotros sí podemos tener un juicio sobre cosas que son bíblicas y que no deben esperar. Ahora, cuando un hermano peca, nosotros los espirituales debemos tener misericordia, ¿verdad? En primer lugar. Proverbios dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Cuando un hermano nuestro de nuestra iglesia, Dios guarde, peca, nosotros tenemos que restaurarle con espíritu de mansedumbre. No debemos ser juiciosos apuntando el dedo, ¿verdad? Y hundiéndole para que él siga hundiéndose más. Cuando un hermano cae en pecado, cuando un hermano nuestro cae en pecado, Gálatas 6 nos dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Y eso es juicio de Dios. ¿Cómo nos trata Dios cuando nosotros pecamos y le fallamos? Tiene misericordia. Él tiene misericordia, Él tiene compasión. Él nos abraza, Él nos dice, arrepiéntete, yo te perdono. No lo vuelvas a hacer. Siga adelante. Y es lo mismo que nosotros debemos hacer cuando un hermano nuestro peca. Si el hermano peca y está arrepentido, nosotros tenemos que ayudar a restaurar su comunión con Dios. Porque así quiero que a mí me traten también cuando yo falle. No podemos ser señaladores, ¿verdad? Apuntando. Tú has pecado. Sí, nos duele, nos molesta, pero debe existir la misericordia. Y debemos ayudar a este hermano a restaurar su comunión con Dios. Y eso es parte también de la justicia de Dios. El injusto condena, el injusto lo daña, lo ofende, el injusto lo aparta, pero la justicia de Dios es restaurar a ese hermano. Y en la iglesia debemos aplicar siempre esa justicia de Dios. Amén. Y como creyente debemos siempre
no tomar prejuicios por la información que nos dan de otros, de terceras personas o cuartas personas. Entonces, hermanos, Dios quiere que nosotros respondamos bíblicamente a las leyes y principios que Él nos da a nosotros como cristianos. Siempre mirar si esto le agrada a Dios o no. Amén. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias.